A mí, cuando me dicen que son reflexiones, lo primero que se me ocurre es documentarme, buscar información que nos permita, como digo yo, lanzar dardos, lanzar datos, generar información para que después, yo no voy aquí a definir mi posición, que obviamente la tengo, para que después en la mesa de debate, pues ya los que saben realmente de este tema, los que saben de aviación, los que saben de transporte en ferrocarril, pues puedan contarnos cuáles son las ventajas y desventajas de una movilidad o de otra. Lo primero que me gustaría hacer es un contexto general, ¿no? O sea, este debate, ¿de dónde surge? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y estamos hablando de esto pensando que el sector transporte de aviación en vuelos domésticos es el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ¿vale? Lo que estamos decidiendo es si queremos evitar un 2% de emisiones de gases de efecto invernadero de la huella total internacional. Dentro de un contexto, sí, del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, como todos sabéis, es la estrategia de Europa para ser climáticamente neutra en el 2050. Y del Pacto Verde Europeo lo que se derivan son una serie de estrategias políticas que derivan en directivas, que derivan en leyes, que tienen que ver con todos los aspectos que veis ahí reflejados, ¿no? Hay un tema importante de movilidad sostenible, que es el tema en el que estamos hoy, pero que está vinculado absolutamente con todo lo demás. Está vinculado con adaptación al cambio climático. Un ejemplo sería, bueno, pues podemos seguir haciendo lo que hacemos de una forma más sostenible y menos dañina para la capa de ozono, para el clima. Tiene que ver con gestión de la biodiversidad. Se acaba de aprobar una directiva, la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza. No nos toca a nosotros directamente en este sector. La estrategia de la granja a la mesa, muy vinculada con el sector agrícola. Economía circular. Ya vemos aviones, trenes, coches que están utilizando materiales reciclados dentro de su equipo, de las cabinas, etcétera. Energía limpia, asequible y segura. Vamos a ver uno de los ejemplos. Bueno, la movilidad eléctrica es un ejemplo de eso, ¿no? Movilidad que derive de electricidad generada de forma limpia. Y una serie de áreas temáticas que, como os comentaba, derivan en estrategias, en directivas y en leyes nacionales. Con este contexto y este reto que tenemos en la Unión Europea de ser climáticamente neutros en 2050, está muy puesto el foco, evidentemente, en cada uno de los países, en que tengamos nuestra ley de cambio climático y, en este caso, de transición energética en España, y en que midamos nuestra huella climática, entendamos de dónde se generan, cuáles son las principales fuentes de emisión y también que la podamos gestionar. Evidentemente hay que medirla para poderla gestionar. Entonces, cuando ponemos este dato es un inventario de 2021, es el más actualizado que yo me he encontrado documentándome, publicado por Miteco en marzo de 2023, donde vemos que casi el 30% de la huella climática española corresponde al sector transporte. O sea, realmente es la mayor parte de la huella climática. La siguiente sería el sector industrial. Todos los sectores están haciendo muchos esfuerzos, cada uno dentro de lo suyo, pero hoy nos vamos a centrar en la huella climática del sector transporte. Y si lo dividimos, vemos que el 27,8% es transporte por carretera. O sea, que realmente de ese grueso de la huella climática española, la mayor parte la tenemos en el transporte por carretera, en las ciudades y de larga y mediana distancia. Antes de ayer, estuve leyendo directivas o leyes, la verdad no me acuerdo porque lo leí en el teléfono, pero que tenían que ver con el transporte en autobús, transporte de personas. Igual está trabajando el sector de larga distancia de mercancías, pero vemos que el grueso está en el transporte por carretera. Entonces, si miramos a ver cuál es el porcentaje de emisiones que tiene que ver con la huella climática de los vuelos aéreos nacionales, es el 0,8. Ahí vamos viendo, y bueno, este 0,8 según estos datos nacionales. Luego hay estudios que nos dicen que realmente cuando las emisiones se hacen en altitud, la contaminación es mayor. Según los cálculos que yo me he ido encontrando, pues bueno, las cifras pueden ser el 0,8 o el 2,4 o el 4% de la huella total, ¿de acuerdo? Más o menos nos podríamos mover en esos rangos según los estudios que hay publicados de lo que pueda ascender cuando las emisiones son en altura. Y frente a esta gestión de la huella climática de la aviación,
ya hay opciones que propone la Comisión Europea. No nos tenemos que inventar nada, sino que primero tenemos que ver qué es lo que ya he puesto encima de la mesa a nivel europeo, en este caso como parte de ese pacto verde que os comentaba al principio. Pues dentro de ese pacto verde derivan iniciativas como las que están aquí puestas. Primero, trabajar para que los combustibles que utilice la aviación sean sostenibles. Un campo amplio, un campo difícil. Aquí entra el debate también de si biocombustibles sí o no, porque los biocombustibles muchas veces derivan de cultivos. Entonces utilizo el suelo para cultivos para comer, para cultivos para hacer combustible o para fotovoltaicas, por ejemplo, ¿no? Cada vez el suelo está más demandado y está más explotado. Entonces, bueno, ahí hay todo un debate con los biocombustibles en el que no toca tocar ahora, ¿no? Pero bueno, hay combustibles derivados de otro tipo de sustancias, de procesos que también pueden ser sostenibles y nos permitirían reducir esas emisiones de carbono. Después tenemos el CORSIA, que es ese plan europeo para la compensación de emisiones. Es un mercado europeo de transacción de bonos de carbono específicamente para la aviación. Es el plan de compensación y reducción de carbono para la aviación. Ese es el nombre específico de CORSIA. Es un plan mundial al que la Unión Europea se adhiere, al que la Unión Europea quiere participar. Esto significa que hay posibilidad de específicamente el sector de aviación poder compensar de una manera más estructurada, más oficial y más ordenada sus emisiones de carbono. Yo creo que todos los que cogemos aviones estamos muy acostumbrados ya a que nos diga cuál es la huella climática de nuestro vuelo y a que decidamos si queremos o no compensarla. Aquí con este plan también se trasladaría la responsabilidad a las empresas de aviación. Después está la propuesta del cielo único europeo, que se pone en marcha hace muchísimo tiempo, que no está enfocada en sostenibilidad, está enfocada realmente a lograr una mayor conectividad en el espacio aéreo europeo y a facilitar la transacción de tecnología, la conexión de vuelos, etcétera, etcétera, pero donde también se han propuesto reducir un 10% el impacto ambiental del sector. Entonces estamos dentro también de un contexto, digamos, que va más allá de un país, sino que es un contexto europeo e internacional. Y después hay otras opciones, evidentemente, hay mejora de tecnología aeronáutica, todos sabemos el esfuerzo que está haciendo, y no solo el sector aeronáutico, o sea, todos los sectores están realmente esforzándose por producir más con menos materias primas, con menos combustible y con menos recursos en general, ¿no? E introducir, evidentemente, mejoras operativas. La digitalización, la tecnología nos ayuda muchísimo a todo eso. Dentro de esas propuestas de la Unión Europea, hay países que destacan, ¿no? Hay países que han priorizado prohibiciones de vuelos domésticos, como Francia, lo vamos a ver ahora, y hay países como Noruega, que ha decidido ponerse la meta de que en el 2030 van a tener los vuelos digamos, domésticos para ellos. Es una isla muy complicada para otro tipo de transporte, realmente el avión facilita. Pues han hecho una alianza con Rolls-Royce para decidir, para electrificar su sistema aéreo. ¿Lo van a conseguir? Pues dicen que sí, están muy optimistas. ¿Puede ser? No lo sé. Pero hay metas concretas, hay tecnología, hay alianzas y por lo menos, como digo yo siempre, independientemente de que se consiga o no en el tiempo propuesto, por lo menos hay líneas de investigación y empresas trabajando juntas para conseguirlo, ¿no? Las alianzas público-privadas son muy importantes, pero las alianzas privadas también son muy efectivas. Vemos la alternativa de la prohibición de vuelos domésticos, ¿vale? Siempre con condiciones, no prohibiéndolos todos de forma total, sino pensando también en esa conectividad de los pasajeros y, como decía la ley de movilidad, que hace poco comentó el ministro que la van a volver a retomar, tomando la movilidad como un derecho de las personas. Tenemos el derecho de movernos de una manera segura y de una manera eficiente y, por supuesto, tenemos que hacerlo de una manera limpia, pero la movilidad es un derecho. Entonces, estos vuelos, esta prohibición de vuelos domésticos, desde un punto de vista de abordar esta prohibición desde una ley,
tiene que ser con rutas que puedan cubrir en menos de 3 horas o 2 horas y media los trayectos, o sea, digamos, a favor del ferrocarril. La primera pregunta es, bueno, pues tenemos estamos conectados, España está conectada para poder garantizarle eso a todos los ciudadanos, pues tenemos que ver, ahora Renfe nos lo va a poder contar. Con frecuencias suficientes, ¿no? Si la movilidad en la ciudad, si la movilidad sostenible en la ciudad ha crecido exponencialmente, desde mi punto de vista, es por lo que llamamos la movilidad como servicio, ¿no? O sea, el poder tener en nuestro teléfono accesible las alternativas de medios de transporte para decidir cómo nos queremos mover hoy. A veces tenemos rutas fijas para ir a trabajar, si trabajamos siempre en la misma oficina y no podemos decidir tanto. Pero otras veces podemos decidir si cogemos el metro, si cogemos un car sharing, si cogemos una bicicleta, patinete, el que se anime, o voy andando, o cojo mi coche particular o un taxi. Y todo eso funciona bien en la ciudad, o el transporte público, evidentemente. Todo eso funciona bien en la ciudad porque lo podemos decidir en la palma de la mano antes de salir de casa, desde nuestro teléfono móvil. Y porque las frecuencias son las adecuadas. Si no, un medio de transporte, un usuario, por el convencimiento de que es mucho mejor utilizar uno en vez de otro, eso no va a tener sostenibilidad a largo plazo. O sea, prima la satisfacción porque estoy cómodo, porque cubre la ruta que yo necesito y porque no estoy esperando más de 10 minutos en una parada o más de 10 minutos buscando la bicicleta o el coche compartido. Horarios apropiados, frecuencias suficientes, que permitan al viajero estar en la ciudad de destino en menos de 8 horas. Si yo me quiero mover y yo podía moverme rápido con un avión que me permitiría ahorrar tiempo, el hecho de que yo no utilice el avión y utilice otro medio me tiene que permitir llegar a mi destino final también de una forma más o menos similar. Y no aplica a los vuelos de conexión. Claro, imaginaros personas con maletas haciendo, yo vivo en Alicante, un Alicante América Latina, pues bueno, pues cogiendo un tren, después haciendo un intercambio. Está fenomenal comunicado las estaciones de tren con los aeropuertos, y yo creo que en eso se ha mejorado también muchísimo con esos transportes dentro de la ciudad, en todas las ciudades, con la posibilidad de utilizar billetes, por ejemplo, de tren para poder coger cercanías o tranvías o otros sistemas de transporte dentro de las ciudades. Pero bueno, ese facilitar los vuelos de conexión es algo importante. En Francia, por ejemplo, realmente ahí entre paréntesis pongo las rutas a las que afectaría, ¿no? Son rutas que hoy tienen un servicio de ferrocarril eficiente y bueno, con frecuencias adecuadas, y que podrían ser sustituidos los vuelos por el ferrocarril, o que son sustituidos los vuelos por el ferrocarril. Esto es lo que pasa en España. Vale, ahora vamos a centrarnos en España. En España ya está pasando eso de una manera orgánica y natural. O sea, los vuelos que tienen opciones de ferrocarril con coberturas de tiempo similares, ya está reduciéndose el uso. Tenemos ahí datos como la alta velocidad realmente ha ido ganándole espacio a los vuelos de corta distancia, no necesariamente en el puente aéreo Madrid-Barcelona, que también, pero bueno, en nuestros recorridos que tenemos el AVI, que nos conectamos con Levante en 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media. Entonces ya realmente el desplazamiento de las personas que viven en la ciudad hacia el aeropuerto para coger un avión y para llegar fuera de la ciudad y volver a coger un metro o un sistema de transporte que me lleve de nuevo a otra ciudad para empezar a trabajar, no es eficiente. Entonces el propio sistema ha logrado hacer mucho más eficiente el transporte en tren que en avión en algunas ciudades, y en esos casos ya se están reduciendo los vuelos. Esto es un estudio que he extraído de la página de Iberia, hecho por Iguay, donde se ha calculado, pues han estudiado ciertas rutas, ¿no? Y se ha calculado, y ahí están los datos, con noticia incluida de hace muy pocos días del mes de enero. Entonces, aquí la reflexión que invitamos a hacer es realmente reducir los vuelos cortos va a disminuir el impacto ambiental. No he hablado del impacto económico que podría conllevar, y lo he hecho a propósito porque realmente estamos en un foro, en un espacio turístico. Entonces, los datos de impacto positivo que generan los vuelos domésticos me parecen importantísimos, pero creo que es importante centrarse en esa conectividad y en esa facilidad de movimiento de las personas que se trasladan por trabajo
y que se trasladan por cuestiones personales y que se trasladan muchísimas veces también por turismo. Y no solo de las personas nacionales, sino también de las personas que vienen de fuera o del turismo interno que se mueve a lo largo de España. Aquí entonces la pregunta es, ¿no? la famosa de carrot or the stick, ¿no? el palo o la zanahoria. Queremos, fomentamos incentivos, facilitamos que un sector pueda ir permeando más y capilarizando más el país hacia zonas que, bueno, a las que puede ser difícil llegar, ¿no? O lo hacemos a través de incentivos, de facilitar, de generar oferta, como se ha generado ahora también a través del ferrocarril, o lo hacemos a través de prohibiciones que pueden ser medidas, no obstante, complementarias. Y un poco, para cerrar, porque ya nos quedan 5 minutos, la pregunta es si reducir los vuelos cortos para disminuir el impacto ambiental va a tener realmente un impacto. Vamos a hacer una recopilación de los datos que acabamos de revisar, ¿no? Parece que el sector transporte de vuelos domésticos tiene una huella de carbono pequeña del total de la huella española, 0,8 frente al total. La restricción hoy en día parece que tiene muchas restricciones, no es tan efectivo o sencillo o directo como decir prohíbo los vuelos domésticos y mañana tengo una oferta que me permite llegar a todos los sitios de la misma manera en la que llego vía avión. Eso es muy importante, la restricción tiene muchas restricciones. Las alternativas hoy no existen al 100%. Si prohibimos hoy los vuelos, no tenemos plan B. Puede ser bueno, puede ser no, está siendo una ruta natural en algunos enlaces de destinos, como hemos visto antes, con el ejemplo, por ejemplo, Madrid-Levante. Las alternativas hoy no existen al 100% y se van generando de forma orgánica. El mercado, la oferta, la demanda las está generando ya, pero hoy no existen. Puede reducir la movilidad entre provincias y afectar sectores como el sector turístico. Bueno, si no tenemos todas las alternativas, evidentemente sí puede generar una reducción de movilidad entre provincias, incluso poder hacer viajes más largos donde nos permita no llegar bueno, pues a ese destino final al que queríamos llegar, más rural o más lejano de centros urbanos, ¿no? Tiene un impacto económico, aunque como os decía no he puesto datos, pero bueno, hay un sector, si un sector desaparece, evidentemente va a conllevar un impacto económico asociado de puestos de trabajo, de gasto de turistas, etcétera, etcétera, en el destino. El mercado responde a la oferta ferroviaria de calidad. El sector ferrocarril ha hecho muchísimos esfuerzos, está haciendo muchos esfuerzos y tiene una oferta cada vez mejor, de más calidad, más iba a decir ecológica, pero no es el término, más sostenible. La movilidad sostenible en tren sí existe a día de hoy. Hay mucha competencia también, tienes opciones de traslado a precios cada vez más asequibles. Si la huella del transporte está en el transporte por carretera y voy a suprimir ciertos vuelos, ¿cómo voy a solventar ese transporte por carretera que pueda haber adicional? Ahora, antes de empezar esta reflexión nuestra, hablábamos del caso del puente aéreo Madrid-Barcelona, de cómo muchas personas que van a trabajar a los núcleos cercanos al aeropuerto, que hay una zona industrial muy grande, pues realmente le viene mucho mejor coger el avión, porque llega y está más cerca de la empresa a la que va, está más cerca de su destino, ¿no? Entonces, no llegar al aeropuerto y llegar al centro de la ciudad implica a lo mejor 1 hora de traslado. Y es 1 hora de traslado por carretera. O sea, descongestionas el espacio, liberas una parte del espacio aéreo y dependiendo en qué casos puedes congestionar las carreteras. ¿Queremos eso? ¿Tenemos soluciones? O sea, la conexión no solamente es de ciudad a ciudad, sino con el núcleo urbano de alrededor. Tiene que haber opciones porque necesitamos trasladar a todas esas personas y no volcar otra vez el traslado en un taxi o en coches particulares, que llegue la persona, se alquile un coche de alquiler en el aeropuerto o en el centro de la ciudad y se vaya a las afueras, ¿no? No queremos congestionar más el transporte por carretera, que ya está bastante congestionado. Y luego, lo que ya se está haciendo, pero que posiblemente hay que fortalecerlo muchísimo más, y es la investigación, el desarrollo, nuevas tecnologías, procesos de digitalización, esfuerzo por buscar más eficiencia en todo el proceso, es imprescindible, ¿no? Más tecnología y más innovación en los procesos para que realmente ya sea
en avión o en ferrocarril o por carretera, nos podamos mover cada vez de una manera pues, más efectiva, más sostenible, más segura y más accesible para todos. Esta ha sido una introducción un poco en tiempo récord porque teníamos el reto de terminar a las 5:30, pero bueno, realmente porque yo de esto no sé, los que saben de esto son las personas que se van a sentar ahora en la mesa de debate, que yo creo que es un grupo de lujo, que lo voy a poner porque creo que lo tenemos aquí. No les voy a presentar yo, ¿no, Coralia? ¿O sí? Pero esta presentación de reflexiones yo espero que haya dejado pues, algunos titulares que seguro después las compañías que vais a hablar vais a utilizar. Muchísimas gracias.